Ya, buenas noches con todos. Vamos a comenzar la clase. A ver, están entrando ahorita. Ya. Ya. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a ver el día de hoy el cálculo porcentual en el cálculo de masa atómica. Sí, nosotros ya hicimos algunos ejercicios. Nosotros ya vimos cómo se puede realizar el cálculo molar de las diferentes materias, de los diferentes elementos y algunas moléculas, ¿no es cierto? Espero que ya hayan hecho los debercitos. Igual tienen hasta el día de mañana para enviar. También les comunico que vamos a entrar ya en la primera evaluación del primer parcial, que sería la siguiente semana, así que por favor igualense los deberes, vayan estudiando, vayan revisando los temas que hemos visto en estas últimas semanas, en estas 3 semanas, y bueno, con la de hoy sería 4, para que por favor rindan las evaluaciones en los exámenes. En este caso de los exámenes, yo les enviaría asimismo el día miércoles para que tengan un poquito más de tiempo. Tal vez les deje abiertos hasta el viernes. Les recuerdo también que las evaluaciones generalmente se toman en un día y se cerraría en ese día, así que muchos profes también les manden en sus horas clases y hasta las 10 de la noche ya se cierren. Así que por favor traten de medir el tiempo para que puedan cumplir con los exámenes, con las evaluaciones. Como yo les digo, les voy a dejar abiertas las evaluaciones hasta el día viernes para que todos puedan realizar. Pero por favor, traten de hacerlo y de no hacer trampa porque esto es para ustedes. Recuerden también que todos los ingresos a las pruebas virtuales les voy a pedir un correo para que ustedes puedan registrarse, ¿sí? Porque si no estaban por ahí haciendo algunas trampas, toman screens y luego comparten en los grupos y después terminan sacando mal todos. Así que tengan mucho cuidado con eso porque sí se puede observar. Ya, adicional, las personitas que, como les digo, no habían enviado aún los deberes, traten de igualarse, porque ya luego cerramos los parciales y ya sería un poquito difícil retomar, ¿sí? Así que igualémonos, por favor. Ya, bueno, les había comentado que el día de hoy vamos a ver lo que es el cálculo porcentual o la composición porcentual en la masa atómica. Esta clase de aquí la vamos a ver en la página 25 solamente del libro digital. Así que por favor tomar en cuenta cuando ustedes vayan a hacer su debercito, esta parte solamente está en el libro digital, ¿sí? En el libro físico le estaba revisando y no está en esta destreza, no le han puesto en la actualización, así que tal vez no le encuentren, ¿sí? Solo vamos a trabajar con el libro digital, perdón, esta semana, ¿sí? En la página 25. ¿Cómo nosotros vamos a calcular el riesgo? ¿Cómo nosotros vamos a calcular esta composición porcentual? Cuando nosotros hablamos de porcentajes, quiere decir que desde un total mucho más grande o de un total general, nosotros vamos a desglosar las partes de la que está constituida. Si nosotros hacemos un poquito de memoria, habíamos nosotros visto cómo hacemos el cálculo de la masa atómica de los diferentes elementos, ¿no es cierto? Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos un elemento compuesto me parece que es carbonato de aluminio, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos este cálculo? Nosotros en primer lugar hacíamos el cálculo de la composición molar, que quiere decir cuántos átomos del elemento vamos a tener. Teníamos 2 átomos de aluminio, tenemos 3 átomos de carbono y tenemos 9 átomos de oxígeno, ¿sí? Cuando nosotros hacemos este conteo, quiere decir que estamos identificando cuántos átomos tenemos de los diferentes elementos, ¿sí? Eso es lo que nosotros le vamos a llamar como masa molar, ¿ya? ¿Cuántos átomos hemos identificado de cada uno de los elementos que está formándose la molécula? Después de esto, nosotros también calculamos cuál es la masa atómica, o en este caso, cuál es el peso atómico, el peso molar, el peso molecular de todos estos elementos. Quería nosotros en este caso hacer, multiplicábamos el número de átomos que tenemos en total y le multiplicábamos por el peso de cada uno de estos átomos. Sí, si ustedes recuerdan, al final sumábamos y nosotros teníamos ya el total de lo que pesa toda esta molécula. Hasta ahí nosotros hemos encontrado la masa atómica y la masa o el peso molecular. Ahora lo que vamos a hacer es el cálculo porcentual. Cuando nosotros hablamos de porcentualidad, estamos observando que de ese gran total nosotros vamos a identificar cuál es la composición o en qué composición nosotros tenemos en porcentaje de cada uno de estos elementos que están formando la molécula. Es decir, si digamos que nosotros tenemos una molécula, ¿cierto? Eso sería el 100%. Si este está formado de carbono o hidrógeno, ¿cuál es la participación de cada uno de ellos en la composición total?
Digamos que el carbono está formando un 25%, el hidrógeno otros 25%. Y por ahí tenemos un oxígeno, digamos que este está formando el 50%. Entonces vamos a calcular estos porcentajes dependiendo de la masa y del peso atómico. Así que por favor traten de prestar mucha atención. Para nosotros realizar este cálculo vamos a utilizar esta fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es porcentaje del elemento es igual a la cantidad de átomos del elemento, cuántos átomos hay en la molécula. Esto lo vamos a multiplicar por el peso del elemento que estamos buscando. En este caso, digamos que es aluminio. Digamos que hay 2 átomos de aluminio. Vamos a multiplicar por el peso del aluminio que nosotros tenemos en la tablita periódica. Finalmente, nosotros le dividimos para el peso total del compuesto. Es decir, de toda la composición que teníamos de toda la molécula, le vamos a dividir. Y para sacar en porcentaje, nosotros vamos a multiplicar por 100, ¿sí? Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Les voy a copiar aquí les voy a hacer una captura y les voy a enviar al grupo de WhatsApp para que ustedes tengan, porque a lo mejor no le encuentran después. Ya les envío. Sí, esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para el cálculo de Disculpe, Liz, ¿en qué página composiciones. está? En la página 25 del libro digital. Esta parte solamente está en el libro digital. Así que si tienen el digital a la mano, mucho mejor. ¿Sí? Ya, con esta fórmula entonces nosotros vamos a calcular cuál es el porcentaje de los diferentes elementos. ¿Sí? Para eso nosotros vamos a ver un ejemplo. Aquí nosotros tenemos el fosfato del ácido fosfórico. ¿Sí? Este ácido fosfórico está compuesto por diferentes elementos. ¿Qué elementos tenemos? Tenemos hidrógeno, tenemos fósforo y tenemos oxígeno. ¿Cuántos átomos tenemos de cada uno de estos elementos? Yo puedo observar aquí que tenemos 3 átomos de hidrógeno. Por favor, silenciemos el micrófono. Gracias. Ya tenemos 3 átomos de hidrógeno, un átomo de fósforo y 4 átomos de oxígeno. Si ustedes pueden ver, esta sería la fórmula de nuestro ácido fosfórico, ¿sí? Entonces, aquí usted puede observar cuántos átomos tenemos de cada uno de estos elementos, ¿sí? Ese sería nuestro primer paso. Ahora, el siguiente paso es calcular la masa de cada uno de estos elementos. ¿Cómo calculábamos la masa? Usted multiplica el número de átomos por el peso de cada uno de estos elementos que le da la tabla periódica, ¿sí? El hidrógeno, por ejemplo, pesa 1 gramo, por lo que si aquí tenemos 3, tenemos que multiplicar por 3. Dentro de esta molécula, nosotros tenemos que hay 3 gramos de hidrógeno, ¿sí? Vamos con el fósforo. El fósforo solamente tengo un átomo. ¿Cuánto pesa el fósforo? 31 gramos. Hago la multiplicación y me da que en esta molécula yo tengo 31 gramos de fósforo. Vamos ahora con el oxígeno. El oxígeno yo aquí tengo 4 átomos, ¿sí? 4 átomos de oxígeno. Cada uno de los oxígenos pesa 16. Por lo tanto, multiplicando por 4, yo tendría 64 gramos de oxígeno, ¿sí? Ahora, vamos a sumar todos estos pesos. Al sumar todos estos pesos, me resulta que la molécula de ácido fosfórico tiene un peso de 98 gramos. Este sería el gran total. ¿Cuánto pesa mi molécula? Pesaría el 98 gramos. Estos 98 gramos vendría a ser mi 100%, ¿sí? ¿Cuánto es lo que pesa una molécula de ácido fosfórico? Pesa 98 gramos. Esto en porcentaje vendría a ser mi 100%. Ahora, si el fósforo pesa el 31 gramos de toda la molécula, ¿cuánto esto es en porcentajes? Quiero saber cuál es el porcentaje o cuál es la participación, en este caso del fósforo, dentro de esta molécula. Para eso nosotros aplicamos la fórmula del cálculo de porcentajes. ¿Cómo nosotros aplicamos? Facilito, ¿no es cierto? Teníamos el número de átomos multiplicados por el peso del elemento dividido para el peso total de la molécula, en este caso del compuesto, y eso multiplicamos por 100. En el caso del hidrógeno, tenemos porcentaje de hidrógeno es igual a 3 átomos que tenemos aquí, 3 átomos, multiplicamos por 1, que es el peso del hidrógeno, lo dividimos para 98, que vendría a ser el peso total del compuesto, y lo multiplicamos por 100.
En total nos da que el peso del hidrógeno ha sido 3.06%. Ese es el porcentaje de hidrógeno dentro de una molécula de ácido fosfórico. Vamos a ver ahora del fósforo. Asimismo, multiplico el número de átomos, que en este caso es 1, multiplico por el peso del elemento, que en este caso es 31 gramos, lo divido para el peso total o el peso general del compuesto, que es 98 gramos, y lo multiplico por 100. En resultado tenemos que es de 31,63%. La participación del, en este caso del fósforo dentro de esta molécula, ha sido del 31,63%. Finalmente hacemos del oxígeno. El oxígeno, ¿cuántos átomos teníamos? 4. Multiplico por el peso del oxígeno, que es 16. Le divido para el peso total del compuesto, que en este caso es 98, y lo multiplico por 100. En total me da que el peso del oxígeno, el porcentaje del oxígeno dentro de esta molécula, ha sido del 65,31%. Entonces, nosotros aquí podemos observar que el oxígeno tiene más participación dentro de este ácido, con el 65,31%. ¿Sí? El compuesto que más hay o que más abunda dentro de esta molécula ha sido el oxígeno. ¿Sí? Aquí nosotros ya podemos hacer este cálculo de los diferentes porcentajes de los elementos dentro de las moléculas o de los compuestos. Ahora, para saber que usted está haciéndolo bien, tenemos que sumar estos porcentajes. Si usted suma estos porcentajes y le da en 98% igual o mayor al 98%, significa que usted está realizando bien la operación. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer esta constatación. Vamos a sumar, ¿ya? Tenemos el 3%, 3.6%, 3.06. Le vamos a sumar el 31,63 y finalmente le sumamos el 65,31. Esto en total me da el 100%. Quiere decir que mi cálculo está casi perfecto. Bueno, en este caso está perfecto, ¿sí? Hay algunos casos por los decimales que nosotros tenemos en la tablita periódica que generalmente nos va a faltar 1, 2%, hasta un 3%. Si usted llega a un 99, está bien. Si usted ya se baja de un 97, de un 96, quiere decir que usted ya está haciendo algo mal, así que tiene que repetir o agregar más decimales en el peso, ¿sí? Generalmente, si usted ya tiene 99, 98, está bien, ¿sí? Si usted, por favor, tiene menor al 98, ya tiene por ahí 97 o 96, significa que está haciendo algo mal en el cálculo. Así que para que usted esté haciéndolo bien, tiene que repetir o agregar más decimales, ¿sí? Vamos a hacer ahora un nuevo cálculo, ¿sí? Vamos a hacer un nuevo ejercicio, vamos a hacer un nuevo ejemplo. Hagamos el cálculo con parece que aquí había un aluminio. Ya. Hagamos con este óxido de aluminio. Si con este no está hecho el cálculo. Vamos a ver, tenemos aquí el óxido de aluminio. En primer lugar, vamos a identificar qué elementos tenemos. ¿Qué elementos tenemos nosotros en este óxido? Aluminio y oxígeno. Y el oxígeno. Ya, muy bien. Tenemos aluminio y tenemos oxígeno. ¿Sí? Tenemos aluminio. Bueno, le voy a anotar por aquí. Aluminio y tenemos oxígeno. ¿Cuántos aluminios tenemos? 2 átomos de aluminio. 2 átomos, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos? 3 átomos de oxígeno. 3 átomos, ¿no es cierto? Muy bien. Hasta ahí hemos identificado el número de átomos. Ahora vamos a calcular el peso de cada uno de estos elementos dependiendo de los átomos. Quiere decir que estos números de átomos le tenemos que multiplicar por el peso unitario, ¿sí? Vamos a ver, ¿cuál es el peso del aluminio? 27. 27, muy bien, gramos mol, ¿no es cierto? ¿Cuál es el peso del oxígeno? 16 gramos mol. 16, muy bien. Ahora vamos a hacer la multiplicación. 27 por 2, ¿cuánto nos da? Me parece que es 54. 54. 54, ¿sí? Y 16 por 3. 48. 48, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos a sumar estos pesos para identificar cuál es el peso de toda mi molécula. ¿Cuánto me da 48 más 54?
102. 102 gramos mol. Exactamente, 102 gramos mol. Esto va a ser el peso total de nuestra molécula. Quiere decir que el peso del óxido de aluminio pesa 102 gramos. Ahora vamos a hacer el cálculo porcentual. ¿Cuál es el porcentaje del aluminio? Para eso nosotros vamos a anotar la fórmula. Cálculo porcentual del aluminio es igual al número de átomos multiplicado por el peso molecular dividido para el peso de la composición, dividido para el peso de la composición o el peso de la molecular, en este caso del compuesto. Peso del compuesto les voy a poner, ¿ya? Y esto lo multiplicamos por 100. Esa va a ser nuestra fórmula. Ahora vamos a resolver, vamos a cambiar estos valores. El porcentaje del aluminio será, ¿cuántos átomos teníamos? 1 de 24 de aluminio. El número de átomos. Recuerde, ¿cuántos átomos tenemos de aluminio dentro de la molécula? Exactamente, 2. ¿Cuál es el peso del aluminio? 27. 27. ¿Ya? Ahora, esto le vamos a dividir por el peso total del compuesto. ¿Cuánto pesaba nuestra molécula de óxido de aluminio? 102 gramos. 102. 102, muy bien. Y esto a la final le multiplicamos por 100. ¿Cuánto nos da el resultado? ¿Alguien ya le sacó? 52.94. Dividido para 102 por 100. Ya, 52.94 de 52. Ya, muy bien, muchas gracias. 52.94%. Esto ya viene a ser porcentaje, ¿sí? Recuerde que el peso, la masa atómica, solamente tenemos cuando multiplicamos, en este caso, los pesos, ¿sí? Si usted observa, nosotros aquí también tenemos peso molecular, que sería gramos mol, y abajo también tenemos gramos mol. En este caso, como las dos unidades tenemos arriba y tenemos abajo, se eliminan, ¿sí? Por lo tanto, nos quedaría solamente el resultado en porcentaje, ¿sí? Entonces, el aluminio vendría a pesar dentro de esta molécula el 52,94. ¿Sí? Ahora, vamos a calcular el peso del oxígeno. ¿Cuánto ahora pesará nuestro oxígeno? Vamos a observar. Asimismo, teníamos el peso, en la fórmula que se vendría a ser el número de átomos, el porcentaje del oxígeno es igual al número de átomos por el peso molecular dividido para el peso del compuesto por 100, ¿sí? Vamos a ver, porcentaje del aluminio vendría a ser, ¿cuántos átomos de oxígeno, perdón, tenemos? 3 átomos. 3 átomos, muy bien. 3. ¿Cuánto Por le 16 Por 16. Por 16. dividido para 102 y dividido multiplicado por para 100. 102, muy bien, y le multiplico por 100. ¿Cuánto me da el Cuaren- resultado? 47.05. 47.05%. 47.05. Bueno, ahí ustedes vayan anotándole a un ladito porque ahí sale chueco aquí. Ya, sería 47.05, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros este peso le sumamos al anterior, que teníamos 52.94, debería darnos cercanos al 100, ¿no es cierto? En este caso nos da 99.99. 29 queda. 99.99. Sí, quiere decir que estamos muy bien, estamos casi perfectos. Aquí usted puede comprobar si está Disculpe, realizando licenciado, que le bien el cálculo. interrumpe. El compañero Jonathan Benavides dice que lastimosamente no puede llegar a las clases. Por favor, le justifique. Ya que me mande un mensajito. Ya, entonces como ustedes pueden ver, nosotros aquí hemos calculado el peso y la composición porcentual de cada uno de estos elementos. Como usted puede ver, es súper sencillo, solamente aplicamos la fórmula. Usted tiene que ser muy claro, muy identificar bien, el peso del elemento es una cosa y el peso del compuesto vendría a ser el peso total de la molécula. Ahí, por favor, no se vaya a equivocar, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda o inquietud respecto a este ejercicio, a esta clase? Sí, dicen yo tengo. Lo que Dígame. pasa es que yo no sé cómo, o sea, no sé bien utilizar la calculadora
para que me salga con el porcentaje y eso. Ya, aquí el O sea, porcentaje solamente es 100, no tiene no tiene que agregar nada más. Usted cuando realiza esta multiplicación y le multiplica por 100, ahí ya le sale en porcentaje. O sea, sí, sino que no me sale, o sea, con los decimales y eso, o sea, me sale la cantidad cerrada. O sea, En su calculadora, pero ¿en dónde está haciendo? ¿En el teléfono? no, en la calculadora, en la calculadora, en esas, ¿cómo es? La En la calculadora científica. Pero la científica sí, siempre le va a dar con decimales. Revísele bien, ahí tiene los puntitos, o tal vez el modo usted tiene mal. Póngale en a ver, modo. eso es lo que quiero saber, o sea, ¿cuál es la que aplazo para que me salga, o sea, bien? Ya, arribita en la parte que usted tiene, si usted tiene la científica arriba al lado del on, ahí usted al lado izquierdo, usted tiene el mod. En modo, sí, ahí está modo. Ya, usted aplástele al modo y escriba y elija uno. El Mod, número 1. ahí le sale com, bsd, reg. Ahí usted utilice solo el 1, ahí ya le sale normalmente. 2.5 por 2.9, sabe, salirían los decimales. Si supiera que ya me hice bullying. Ya, bueno, en esa partecita ya tiene que ver. ¿Alguien más tiene alguna duda o Mi celular inquietud? también, compañerita, ¿y cómo hacer? ¿Alguien más tiene alguna duda o inquietud de la clase? Dicen, Sí, Listen, yo tengo una duda. Dígame. Dígame. ingeniero, disculpe una pregunta. ¿Es necesario seguir ese procedimiento que usted tiene ahí? Bueno, aquí nosotros hemos utilizado la fórmula. Sí, generalmente para hacer el cálculo siempre tiene que hacer estos pasos. ¿Por qué? ¿Tiene alguna sugerencia o algo? Sí, la verdad, yo sé hacerle de otra forma. Ya, ¿cuál sería su fórmula? El mismo resultado. Es que en vez de poner el número de, como es, simplemente le pongo la cantidad de átomos que ya sale en total. Claro, que nos salió en el paso anterior, ¿no es 54, claro, cierto? Sí, 54 dividido para 102 por 100. ya. Lo que pasa es que aquí yo les estoy explicando de paso en paso porque a veces los compañeros no saben de dónde sale. Entonces, por eso nuevamente les explico de dónde sale. Claro que si a usted le sale más rápido ya reemplazar directamente en esta partecita, ya lo puede hacer. Yo no tengo problema, pero tengo que explicar de dónde sale todo para que no hayan inconvenientes después. ¿Sí? Ah, ya, gracias, Inge. Ya, no hay problema. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Listen, disculpe, es que mi teléfono se estaba por apagar, ya le conecté. Esa era mi duda, no le alcancé a escuchar, Listen. ¿De qué? ¿Qué parte? Verá, Listen, que dice que el aluminio vale 26.98 y le redondeamos a 27. ¿Todos los elementos se redondean así o solo algunos? Ya, nosotros cuando podemos redondear es que los dos últimos decimales sean mayores al 7. Si estos son mayores al 7, se puede redondear al inmediato superior. Por ejemplo, nosotros tenemos el azufre. El azufre es 32.06. Aquí nosotros no podemos redondear porque los últimos decimales son menores al 7. Sí, en el caso ¿de cuál es este? El aluminio. El aluminio es 26.98. En este caso, como los dos decimales son mayores al 7, nosotros podemos redondearle al inmediato superior, que en este caso vendría a ser 27. Sí, por eso nosotros le hemos puesto. Pero hay algunos compuestos que no se pueden redondear porque los decimales son muy bajos. Por ejemplo, en el arsénico. El arsénico es 74.92. Como los dos decimales son menores al 7, no se puede redondear, sino que deberíamos tomar los dos, ¿sí? Depende mucho de los dos últimos decimales. Si estos son mayores al 7, se puede redondear. Si no, es mejor tomarlos a todos para que nos salga más exacto, ¿sí? Gracias, Liz. Ya. Bueno, chicos, les voy a poner un ejercicio para que se ganen 2 puntitos de actuación en clases. Asimismo, pueden enviar hasta las 19:45 al grupo, ¿sí? A ver, vamos a ver, esténse muy atentos, ¿sí? Ya les voy a poner. Perdón, Listen, ¿qué dijo? Que les voy a poner un ejemplo para que ustedes realicen y se ganen 2 puntitos en clase. Pueden enviar esto al grupo. A ver, ¿cuál es? Aquí les voy a poner. Ya les voy ¿Y a cuántas poner uno personas de- dicen? Ya, en este caso es el primero, ¿sí? El primero que lo logre se lleva los 2 puntitos.
Ya, a ver chicos, vamos a hacer este ya. FE2, FE2, paréntesis, SO4. Y esto paréntesis 3. ¿Ya? En esta molécula, por favor, esto es sulfato férrico. Por favor, calculen cuál es la masa total y el porcentaje de cada uno de los elementos. ¿Sí? La primera persona que lo logre puede enviar al grupo y se lleva 2 puntos de actuación en clase. Ya, para que trabajen chicos, hasta eso yo les voy a hacer en mi cuaderno a ver quién gana. Ya les habilito el grupo. $33. Ya, el azufre está mal. El azufre. Sí, el azufre está mal. Revise bien el número de átomos. Recuerden, chicos, que todos los elementos que se encuentran dentro de los paréntesis se multiplican, no se suman. Ah, sí. Ya les... Pero aún tiene mal el cálculo del porcentaje total. Porque dice, verá, 32, 3.
Ya le saqué, Lisen, ya le envié ya. Pero está mal la suma. ¿La mía? 112, Ay, ahí sí. está mal. El cálculo Sí, del, sí, sí, del dicen, hierro. está mal. A ver. Ya, Lisen, ya le envié, ya sale el 100%. Sí. Ya, en el hierro, Eso bueno, es sí está agua bien. del segundo B. Ya, en el hierro, por favor, dejémosle en 55.84. Sí, aquí no podemos subirle porque los dos últimos decimales no son mayores al 7. ¿Sí? Entonces se quedaría en 55. Ya, está muy bien, pero este cálculo del hierro tenemos que hacerle solo con los dos decimales. Dicen una pregunta, ¿qué tiene que ser mayor? Para nosotros subir al inmediato superior en lo que son los decimales en el cálculo de peso atómico, los dos últimos decimales de los elementos debería ser mayor al 7 para nosotros elevar al inmediato superior. En este caso el hierro es 55.84. Por lo tanto, no podemos subirle a 56. Se quedaría como 55.84. Los dos últimos decimales no son mayores al 7. Ah, ya, Lisen, gracias. Ya, bueno, Moisés, sí está muy bien, pero ese cálculo del hierro, corríjale, ¿ya? 28, 24 y 48. Ya, sí está muy bien, pero el hierro, corríjale, ¿sí? Gracias. Ya, ¿de qué curso es, Moisés? Segundo B. Moisés Cascagua. Kushkawa. Segundo B me dijo. Sí, del segundo B. Ya listo, 2 puntitos extra, muy bien, ya. Corríjale ese aspecto más que le digo del porcentaje, ¿sí? Ya. Igual, a ver, aquí me envía Zamora, no sé quién es. Aquí está hecho la mala multiplicación del azufre. 32 por 3 no es 36. Corríjale ahí la multiplicación. Ya, bueno, eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o inquietud de pronto? ¿No? Yo sí. Dígame. Dicen en esa parte de que está entre paréntesis, en ese no le entiendo cómo hay que multiplicar o sumar en esa parte. No. Ya, en el caso de que nosotros tenemos paréntesis, aquí lo que nosotros debemos realizar es multiplicar, nosotros aquí multiplicamos los coeficientes por el número externo. Es decir, si nosotros aquí tenemos un azufre, aquí se sobreentiende que hay un 1, ¿sí? Y tenemos también el oxígeno que tiene un 4. Para nosotros romper o para saber cuál es el número real de los átomos dentro de este paréntesis, se multiplica estos coeficientes por el que está afuera, ¿sí? Siempre se multiplica. Es decir, dentro de esta molécula tenemos 3 azufres. ¿Por qué? 1 por 3 vendría a ser 3, ¿sí? 3 azufres. Y el oxígeno, tengo 4 oxígenos dentro del paréntesis, pero como afuera tengo el 3, ahora tengo que multiplicar. 4 por 3 me vendría a dar 12. Por lo tanto, el número total de los oxígenos es 12, ¿sí? Esto tiene usted que realizar siempre que tenemos encerrados los átomos por paréntesis o corchetes, ¿sí? Sí, dicen gracias. Ya, Eh, dígame. disculpe, le dicen, el del hierro le hago por 56 o por 57, porque tiene 84, 56.84. Ya, en este caso, como los dos últimos decimales no son mayores al 7, no se sube al inmediato superior. Se quedaría como 55.84. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con esto. No siempre es bueno redondear. Sí, a veces no está bien hecho, a veces tal vez nos puede salir mayor. Generalmente solamente es cuando los dos decimales son mayores al 7. Si no son mayores al 7, no se eleva. ¿Sí? Ya, chicos, eso sería todo. Ya les envío las fichas el día miércoles y por favor traten de igualarse y enviar sus debercitos para que la siguiente semana ya tenemos evaluaciones. Por favor, estudien, ¿sí? Revisen los temas y eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos la siguiente clase.
Gracias, Gracias a Gracias, todos, Licen. buenas noches. Gracias, Licen. Buenas noches, compañeros. No se olviden de poner el nombre y curso en el chat si no se quedan sin la asistencia, solo están 24. Licen, porfa, yo Hasta sé que mañana, tengo un compañero Licen. que está en el trabajo y no puede ir, el compañero Jonathan Benavides. Ya, que me escriba, por favor. Y gracias chicos, hasta luego.